Bueno, vamos a contar el segundo problema del nivel 2. Este problema nos pide contar la cantidad de números que tienen 20 dígitos. Los 20 dígitos tienen que ser todos impares y además los dígitos consecutivos tienen que tener diferencia 2. Entonces, para empezar, notemos que nuestro número puede estar compuesto de 5 dígitos distintos. Los 5 dígitos impares. 1, 3, 5, 7 y 9. Ahora, para que dígitos consecutivos tengan diferencia 2, podemos darnos cuenta que dos dígitos consecutivos tienen que ser 1, 3, 3, 5, 5, 7 o 7, 9. Entonces, por ejemplo, un dígito 1 solo puede ser seguido de un dígito 3. Un dígito 3, en cambio, puede ser seguido o bien por un dígito 1 o bien por un dígito 5. El dígito 5 puede ser seguido o bien por un dígito 3 o bien por un dígito 7. El dígito 7 puede ser seguido bien por un dígito 5 o bien por un dígito 9. Y de vuelta, el dígito 9 únicamente puede ser seguido por un dígito 7. Entonces, para empezar a contar cuántos números son, vamos a empezar a contar los números que empiezan en 1. Como dijimos recién, un número que empieza en 1 sí o sí tiene que estar seguido de un dígito 3. Ahora, de un dígito 3 puede seguirlo un dígito 1 o un dígito 5. Hasta ahora tenemos dos opciones de empezar un número con el dígito 1. El dígito 1 de vuelta solo puede ser seguido de un dígito 3 y el dígito 5 puede ser seguido de un dígito 3 o de un dígito 7. Hasta acá notemos que hay tres posibilidades de números que empiezan en 1. Y vamos a descubrir que cuántas formas hay para cada uno de estos números, de cuántas formas lo podemos agrandar agregándole otros dos dígitos. Por ejemplo, si el número termina en el dígito 3, el dígito siguiente puede ser 1 o 5. Si el dígito siguiente es 1, el siguiente va a tener que ser 3. Si es 5, puede ser 3 o 7. Notemos que en total hay tres maneras de extender los dos dígitos más si el número termina con el dígito 3. Y si termina con el dígito 7, vamos a descubrir que también hay tres maneras. Después de un 7 puede ir un 5 o un 9. Después del 5 tenemos dos opciones, que sigue un 3 o que sigue un 7. Y después del 9 tenemos solo una opción, que sigue un 7. En resumen, para cualquiera de las posibilidades de formar un número hasta el 3 y hasta el 7, siempre va a haber unas tres maneras de extenderlo dos dígitos más. Eso quiere decir que la cantidad de posibilidades que hayamos descubierto hasta cierto punto con un dígito 3 o 7, vamos a tener el triple de posibilidades para extender el número dos dígitos más. Entonces, si en total nuestro número tiene que tener 20 dígitos, la parte inicial tiene 4 dígitos, entonces vamos a agregar 16 números divididos en parejas de 2 dígitos. En total son 8 parejas de 2 dígitos, así que la cantidad de posibilidades va a estar triplicándose 8 veces. Eso quiere decir que en total vamos a tener 3 por 3, 8 veces, que es lo mismo que 3 por 3 a la 8. En total, para los números que empiezan en 1, tenemos 3 a la 9 posibilidades. Ahora vamos a contar cuántos números empiezan con el dígito 3. Como antes, un dígito 3 tiene 3 posibilidades de extenderse 2 dígitos más. Y a partir de acá, cada vez que querramos agregar 2 dígitos, de vuelta la cantidad de posibilidades se va a triplicar. Como el número en total tiene que tener 20 dígitos, notemos que vamos a estar agregando 8 parejas de 2 dígitos. Eso quiere decir que
A las 3 posibilidades iniciales la vamos a multiplicar por 3, 8 veces más. Y hasta ahí vamos a haber formado un número de 19 dígitos, porque tenemos 3 dígitos y 8 veces 2 dígitos más, en total 19, que termina en 3 o en 7. Entonces, fíjense que para cada una de estas posibilidades, un número, por ejemplo, que termine en 3, puede ser seguido de 2 posibles dígitos. Y un número que termine en 7 también. Así que el resultado final, que es 3 por 3 a la 8, lo vamos a duplicar porque tenemos que contar las dos posibilidades dependiendo de cuál es el último dígito. Ahora repetimos el procedimiento con los dígitos restantes. Contemos cuántos números hay que empiezan en 5. El segundo dígito puede ser o un 3 o un 7. Y a partir de ahí, la cantidad de posibilidades se va a triplicar por cada vez que queramos extender el número 2 dígitos más. Entonces, si ya empezamos con 2 dígitos, nos falta agregar 9 parejas de 2 dígitos. En total, vamos a tener 2 por 3 a la 9 posibilidades. 2 inicial multiplicado por 3, 9 veces. Si contamos los números que empiezan en 7, tenemos, como en el caso del 3, 3 formas de agregar 2 dígitos más. Y de vuelta, para cada pareja de dígitos vamos a multiplicar por 3, y como antes vamos a estar multiplicando por 3 8 veces más, y al final vamos a tener un número de 19 dígitos, así que lo volvemos a multiplicar por 2 porque tenemos 2 opciones siempre para el último dígito. Y el último caso, que el número empiece con el dígito 9, únicamente puede ser seguido del dígito 7, y como antes, a partir de un 7, cada vez que queramos agregar 2 dígitos más, la cantidad de posibilidades se va a triplicar. Entonces, como en el primer caso, vamos a estar triplicando 9 parejas, vamos a estar multiplicando por 3 9 veces más por las 9 parejas de dígitos que podemos agregar. Entonces, el resultado final va a ser la suma de 3 a la 9 más 2 por 3 a la 9 más 2 por 3 a la 9 más 2 por 3 a la 9 más 3 a la 9, que en total es 8 por 3 a la 9. Que en total da 157.464.